Estimados televidentes, gracias por permitirnos nuevamente entrar a la intimidad de sus hogares con este programa Vidas que dejan huella. En esta oportunidad me acompañan la licenciada Magalí Ponce de Viela y el licenciado Emilio Vázquez, dos docentes ampliamente conocidos de una trayectoria muy grande, muy linda dentro de lo que es el ámbito de la educación en nuestro medio. En esta oportunidad vamos a hablar de un pensador y un educador latinoamericano, Paulo Freire, cuyos aportes más importantes se encuentran en el ámbito de la educación de adultos, aunque no es este el único tema que él tocó, sino que es una trayectoria muy grande, muy linda que vamos a escuchar el día de hoy. Trataremos de abordar aspectos filosóficos de su pensamiento, los fundamentos, los supuestos sobre los que se constituye el edificio conceptual freirano. Paulo Freire es uno de los educadores latinoamericanos más sobresalientes de los últimos 30 años. Es primordialmente un educador y un teórico de la educación, o mejor dicho fue, porque ya él murió en 1997, y es un maestro del diálogo, un fecundo conversador, un hombre abierto a diversos ámbitos del conocimiento y múltiples experiencias de la vida y del trabajo. La vida y el pensamiento de Paulo Freire ofrece una gran riqueza para una actividad de reforma. Acercarnos a él puede ser una orientación valiosa en estos tiempos. Puede aportar nueva vitalidad y perspectivas para una reflexión más vinculada a la vida cotidiana y a proyectos que busquen una necesaria transformación en los procesos educativos actuales. El pensamiento educativo de Paulo Freire se fundamenta en una teoría del conocimiento, y este hecho nos conecta con la dimensión más propiamente filosófica de su reflexión. De acuerdo a su experiencia docente, ¿podríamos mencionar, Magalí, algunas huellas que Paulo Freire haya dejado en su vida? Directamente en la vida personal, que es la primera pregunta que usted hace, me parece que tenemos muchas experiencias que no tendríamos como mucho tiempo, ¿verdad?, en este corto espacio, pero sí puedo decir que al leer la pedagogía, la educación como práctica de la libertad, y al leer también la pedagogía del oprimido, que fueron los dos primeros libros en lo personal que realmente me tocó analizar y leer, pues puedo encontrar que la vocación docente se cimenta más, pero una vocación docente que no se transmite solo a enseñar en el aula, sino una vocación docente que permite ver más allá, que permite que la educación busque cierta trascendencia en el momento histórico que nosotros estamos viviendo. Y me parece que este tipo de reflexión en los cursos en la Universidad de Filosofía de la Educación principalmente, donde llevábamos el estudio de Paulo Freire en la década de los 70, coincidía mucho también con la época del conflicto armado que vivíamos en Guatemala. Y esa época del conflicto también que dejaba también una honda reflexión en el quehacer pedagógico. En lo personal también puedo decirle que el pensamiento de Paulo Freire nos animó mucho a asumir retos. En cuanto a la máxima que tiene él, nadie es si prohíbe que los otros sean. Esa máxima que es una frase, ¿verdad?, bien célebre, a mí en lo personal también me marcó mucho y realmente me orientó a tomar decisiones en mi vida fuera de propiamente el aula, de la docencia en el aula. En cuanto a trabajo en proyectos, en comunidades, con comités educativos y un poco también fuera del país, donde él también estuvo trabajando, que fue en la República de Guinea-Bissau. Dejó él muchos recuerdos porque él trabajó el diseño poscolonización, posterior a la independencia de Guinea-Bissau, de dejar de ser una colonia portuguesa, y realmente a los 20 años, 25 años de eso, pues en una oportunidad en que yo estuve en una asesoría en esta república,
encontramos la huella de él bastante grande, bastante fuerte, que no podía continuarse en políticas educativas por los cambios políticos también en ese momento. Pero sí, para concluir, dentro y fuera de Guatemala, es un pensamiento que sí ha marcado mucho mi vida y sensibilizado más mi quehacer docente. Cuando yo le hice la invitación, profesor, para participar en este programa, yo vi en su rostro algo especial, como que Paulo Freire manifiesta algo especial para usted. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Efectivamente, mi formación pedagógica se dio en una normal rural, de manera que el pensamiento de Paulo Freire era el que centraba toda nuestra vida educativa, nuestra vida de aprendizaje y nuestra vida de acción, porque afortunadamente con los libros que él publicó, especialmente La pedagogía del oprimido, todo el pensamiento de Paulo Freire fue llevado a las escuelas normales rurales de la República. Yo soy egresado de una escuela normal rural de Totonicapán, y toda la proyección de Paulo Freire, que se trataba de concientizar, de humanizar y de eliminar desde aquella época la llamada educación bancaria, eso motivó mucho en nuestros docentes, en nuestros compañeros y en nuestra comunidad educativa, que centráramos la atención mucho en lo que Paulo Freire recomendaba, especialmente de dejar hacia un lado la llamada educación bancaria, que era propiamente de transmitir, de narrar y de enseñar el maestro al alumno, en donde no se daba la relación educando-educador, en donde la educación propiamente era de tipo teórico. Cuando fueron creadas esas escuelas normales rurales por el año 60, ya propiamente la pedagogía del oprimido, toda la teoría que manejaba Paulo Freire como una educación liberadora, llegó a este tipo de centros educativos, porque la educación nuestra en esa época no era de aula, no era de salón, no era de cuadernos, no era de libros, sino era una educación de tipo comunitaria, de tipo comunidad educativa propiamente, padres, maestros, alumnos, en donde la participación nuestra era más de trabajo comunitario que de trabajo teórico, trabajo de aula. Cuando me gradué, después de algunos años de trabajo, llegué al Instituto Emilio Rosales Ponce aquí a Cobán, y yo traía toda esa idea de Paulo Freire, y afortunadamente tuve durante 20 años en el Emilio Rosales Ponce cursos eminentemente prácticos, las didácticas. Ese era el campo que más se aplicaba a lo que Paulo Freire nos decía, que no había que llenar de conocimientos al alumno, sino que había hacer de él un ser actuante, un ser pensante, un ser que transformara su entorno, que transformara su comunidad. Cuando lo llaman a él para diseñar, hacer el diseño educativo después de la independencia de este país, este diseño educativo él lo construye diciendo que las personas deben de ser las protagonistas, que no puede haber un diseño, y eso me parece que es un aporte muy grande, no solamente con lo que decía don Emilio, sino a toda la educación. No puede darse una transformación a través de la educación si no existe una participación. Las personas deben de ser los sujetos y deben de ser los actores de la historia. Él insiste mucho en que el marco referencial de una comunidad que se transforma es la propia historia, y de ahí la participación. En ese país de pobreza extrema, porque yo estuve ahí en el año 2001, le digo unos 25 años más o menos, después de que él estuvo a fines de la década del 70, algo así, y un país de extrema pobreza, estaba entre los 10 o 20 países más pobres del mundo. Entonces se le recordaba mucho en su trabajo, precisamente porque nosotros hemos manejado siempre, se estudia para trabajar o se trabaja para estudiar. Y entonces allí con el equipo de líderes, él insistía mucho en esto, decía, ¿verdad?, que se
se trabajaba estudiando y se estudiaba trabajando. O sea, empieza a manejar la terminología del qué hacer de la educación, y el hecho de tomar a los sujetos en una sociedad deprimida, en países de extrema pobreza, como sujetos de su propia historia. La experiencia la dejó, y en esos momentos en que yo estuve en ese país, teníamos personas como inspectores de educación, recibiendo los talleres donde yo estuve participando, que no lo olvidaban por eso. Las enseñanzas que él había dejado están en sus referencias, que se llaman Cartas a Guinea-Bissau. Escribía prácticamente todo el diseño de que las personas tenían que ser por ellas mismas, la autoestima personal. La gente se siente participante, media vez se siente el sujeto, el actor de la propia historia. Un diseño educativo debe de partir de los intereses de la población y de su propia idiosincrasia. Esas fueron las experiencias que me tocó a mí vivir de algunas personas que habían conocido su trabajo y su estadía en toda esa etapa que él estuvo fuera del Brasil para ayudar en el diseño de estos países, porque también había estado en la Universidad de Harvard, trabajando a raíz de lo que el libro que mencionaba don Emilio, que ya estaba acá en América Latina. Él estuvo como catedrático invitado, haciendo conciencia en otras universidades, y también en la UNESCO, ¿verdad?, sobre la necesidad de liberar a los habitantes, a todas las poblaciones a través de la educación, entendiendo también que a Pablo Freire le tocó ser un filósofo, un pedagogo, un filósofo y un crítico en el marco de una guerra fría, donde se daba esa situación de la educación bancaria, donde todos éramos depósitos, ¿verdad?, depósitos de conocimientos y no actores que colaboráramos con la transformación de nuestro entorno. Queridos televidentes, hacemos un corte para ver otro video que nos habla también de la vida de nuestro personaje de hoy. No cambie, continúe con nosotros.